presencia, a todos ustedes. Para la Mediateca Melsa realmente es un placer, una nueva charla. Esta va a ser la última charla del año. También nos pareció importante en este día del cine, o este fin de semana del cine, tocar un tema que creemos que es un tema actual, que realmente todos aquellos que estamos cerca del cine nacional, pero de la exhibición, o que consumimos mucho cine, es la aparición de cineclubes emergentes. Quiero decir esta palabra porque, digamos, la elección de los participantes tiene un poco que ver con eso, es decir, decidimos hacer una charla sobre cineclubes que empezaron a funcionar a principios de este año, ¿no? Entre fines del año pasado y este año. Es decir, hay otros cineclubes, hay otra gente, como Lucía Moreira, por ejemplo, que hace años que viene trabajando con su TVC y haciendo distintas exhibiciones en distintos lugares no informales y discutiendo mucho sobre cine. Yo no hablé con Lucía justo no podía venir. Obviamente, si hablamos de cineclub no podemos olvidar la presencia y la importancia que tiene el cine universitario como cineclub también, pero en este caso decidimos sí, centrarnos un poquito en este fenómeno, sobre todo del 2025. El título, El eterno retorno de los cineclubes y espacios alternativos de exhibición, es un título que nos llevó varios días. Yo le estaba dando vueltas al asunto. El título es autoría de Mariana Nieva, sin duda, obviamente historiadora del cine, doctora en historia del cine, una investigadora que espero que venga, que me dijo que iba a venir, pero que sabe muchísimo, ha estudiado muchísimo los cineclubes, sobre todo desde que se crearon, desde mediados de la década de 40 o fines de la década de 40 hasta su decadencia un poco a mediados de la década del 60. No sé, realmente es un tema que está generando mucha controversia, está generando mucha gente que se está acercando, y realmente nos parecía sumamente importante tocar este último tema del año en la Mediateca. En este caso, y no quiero hablar mucho más, obviamente, también tuvo mucho que ver, en principio, iba a consultar a Julia Peraza, periodista cultural, hizo una nota muy linda en la diaria hace algunas semanas. Yo a Julia la llamé un día para consultarla, nos recopamos, estuvimos hablando más de una hora ese día y dije, no, tenés que participar, y Julia va a ser un poco, un poco el articulador, un poco de la charla. Yo voy a estar acá nomás un poquito como moderador. Y después, obviamente participan Carolina Vázquez de Perbanche, estoy diciendo por si le digo mal los nombres, Valentina Pérez, obviamente la conozco muy bien, de Parpadeo, y Santiago Flores de Quino. No pudieron venir del cineclub uruguayo, porque justamente la titular no estaba en Montevideo. Esa era la idea de los 4 cineclubes. Bueno, la idea es empezar a conversar. Primero Julia va a hacer una pequeña introducción sobre el fenómeno de los cineclubes en 2025. Bueno, muchas gracias por venir, gracias Gabriel por la invitación. Y sí, yo empecé a interesarme por una nota que hice para la diaria. Últimamente estoy como metiéndome más en el tema cómo dialoga la cultura con los cambios tecnológicos, y por ahí me interesó ver que habían surgido como... Primero me interesé por Perbanche, vinculado a esta Vigilia, que es una web de crítica cinematográfica. Eran todas personas súper jóvenes. Y me llamó la atención que teniendo lo que es el streaming, teniendo lo que es Letterboxd, teniendo lo que es las redes sociales, los Reels, TikToks, de esa manera como en que la gente joven se vincula a veces con el cine ahora, que surgiera una propuesta muy joven de personas interesadas en vincularse con el cine de otra manera, quizás más vinculada a lo que era el siglo XX, ¿no? Con actividades presenciales, con mucha presencia de lo colectivo, de la comunidad, con una importancia por la reflexión y por la reflexión profunda y por dedicarle tiempo a pensar el cine. Entonces, hice como esa nota y me llamó la atención eso, que también cuando me metí a hacer la nota vi que habían más cineclubes y que había varios que habían surgido este año, que me resultó muy llamativo, todos de gente joven y todos cineclubes que se llenaban, que la gente iba, que la gente se quedaba y que conversaba, y había gente que se quedaba una hora hablando de cine y capaz que ni siquiera eran alguien que definirías como cinéfilo, ¿no? Entonces dije, acá hay una movida, está pasando algo,
Y bueno, acá es como una oportunidad de conocer también los otros proyectos y ver un poco qué está pasando. Creo que un poco en la apuesta de los cineclubes está un poco ese tema de vincular la proyección con la reflexión posterior, ¿no? Que cuando hablaba con Carolina, ¿no? Para la nota me contaba eso de que en Berbanche buscaban que no quedaran separadas, ¿no? Que no fuera una cosa de que cuando uno va al cine, después, no sé, vas a un bar y charlas con tus amigos de la película, lo que sea, pero en realidad no es lo mismo que juntar las dos cosas, ¿no? Y que estar hablando con gente que vio la misma película que vos, al mismo tiempo que vos, y intercambiar un poco esas opiniones, creo que es algo como importante en los cineclubes. También el tema de generar una comunidad, de ver cine en colectivo, creo que es algo que es súper importante. Y bueno, eso me llamó la atención, estamos en 2025, en Montevideo, que es una ciudad chica, y hay 4 cineclubes bastante recientes, ¿no? 3 de 2025. Y bueno, si pensamos un poco, hablando del eterno retorno de los cineclubes, ¿no? Ya en 1931 se creó un cineclub que duró poco, pero estamos hablando que pasaron casi 100 años y siguen habiendo cineclubes, siguen moviendo a la gente, ¿no? Bueno, después a mediados de los 40 surgió lo que era el Cineclub del Uruguay, el cine universitario, que eran como rivales, que tenían también sus propias publicaciones y rivalizaban desde sus publicaciones. Y nada, como eso, ¿no? Si se tiene en cuenta ese mediado de los 40, ¿no? Que surgieron esos 2 cineclubes como más grandes en Uruguay, pasaron casi 80 años y sigue habiendo cineclubes y siguen moviendo gente. Entonces, bueno, como preguntarnos un poco también por qué, porque en realidad ha cambiado mucho la forma en que nos vinculamos con el cine, la forma en que vemos cine, ¿no? En realidad, ahora hay cine mucho más disponible que antes, ¿no? Capaz que antes la función que cumplía un cineclub tenía también que ver con ver películas que capaz que eran inencontrables o que si no las veías ahí, no las veías nunca, ¿no? Y bueno, esa función capaz que ahora no es tanto porque hay mucho cine disponible, pero a la vez, frente a todo ese cine tan disponible, capaz que es más necesario que nunca que haya una curaduría, que haya personas que elijan y que sean seres humanos, que no sea un algoritmo, no recomendándote una película. Creo que ese es un punto fuerte. Otro punto también me parece que es el tema de lo colectivo, ¿no? Frente a ese visionado individual que ves en tu casa, o que prendes y ves en Netflix y lo ves solo. Apostar a lo colectivo y a la reflexión, al intercambio entre las personas. Pero también creo que hay algo que es como muy... que se mantiene en el tiempo, que es el querer compartir tu pasión con otras personas. Si te apasiona el cine, quieres hablar con otras personas sobre cine. Y creo que es algo que eso debía estar en los cineclubes en los 40 y que sigue estando hoy. Que es algo como que se mantiene, digamos. Entonces, bueno, un poco eso. Vamos a hablar un poco de todo eso. Vamos a hablar del tema de la formación de públicos, del vínculo con el cine uruguayo, del vínculo con otras instituciones, de la programación. Vamos a ir como conociendo un poco sus propuestas y cómo ven ellos esto de tener un cineclub en el 2025, cómo lo viven. Bueno, tenemos a Kino Cineclub, voy a hacer como una presentación un poco de cada uno. Dale. Kino Cineclub está también desde principios del 2025, esencialmente funciona en el INJU, ¿no? Pero también ha estado en Ducón. Sí. Y bueno, yo definiría como que es un poco un cine bastante de culto, ¿no? Norteamericano, pero también de otros lados, pero me parece que se vincula como esa noción más típica nuestra de que es una película de culto ahora, ¿no? O más extendida de no sé, Trainspotting, de Videodrome, de Run Lola Run, de American Psycho, ese tipo de películas, pero en realidad es bastante amplio, han pasado, no sé, 400 golpes, o sea, es bastante variado. Tienen ciclos, ¿no? Que están como súper interesantes para mí porque son como muy específicos. Un ciclo de infancias conflictivas, otro de estar perdido en los 20, otro de películas que pasan en un solo día, una sola noche, no como en 24 horas, que me parece que está bueno. Y también tengo como esa apuesta por tener una charla posterior, son sin costo. Y creo que también tienen como una cosa medio de defender el cine de género, llamémosle, porque han hecho ciclos de películas de terror, no solo en octubre, sino también al principio de año pasado en películas de terror, que para mí es súper interesante también tener esa defensa de lo que es el cine de género. Y bueno, un poco por ahí es lo que vi en Kino. Después tenemos a Parpadeo, que tenemos a Valentina acá, que
quizás las funciones son un poco más esporádicas o más puntuales, pero sí veo como un perfil de apostar por el cine más experimental, de apostar a darle lugar a la mujer en el cine, a las diversidades, creo que tienen bastante eso, de apostar por los cortometrajes, ¿no? Como algo que tiene valor en sí mismo, ¿no? Porque está esa cosa de que el corto es como que así empieza un director hasta llegar al largo que se consagra, y en realidad como valorar también el cortometraje en sí mismo. Y bueno, y me parece interesante también que tiene esa cosa de cuando pasaban los cortos estos y las películas experimentales, que también proyectaban, ¿no? Como de integrar un poco lo que pasaba dentro de la pantalla con lo que pasa fuera de la pantalla, que eso creo que está medio en todo, ¿no? Sí, como expandir la experiencia un poco más allá sobre la proyección. Total. Creo que eso es súper interesante y que es parte como de darle también un aspecto más lúdico a los cineclubes. Y bueno, también han pasado cine uruguayo, ¿no? Cortometrajes, largometrajes. Bueno, en Kino también todos han pasado cine uruguayo, ¿no? Pasaron El baño del Papa, me acuerdo, ¿no? Y bueno, después tenemos Perbanche, que es el que capaz que conozco más, porque ya las entrevisté a ellas, a Clara también. Y creo que la programación es como súper variada, entonces no sé si me podría centrar en la programación para definirlo, pero creo que ellas hablan de Perbanche como un espacio de reflexión cinematográfica, y creo que eso es un poco lo que las define, porque en realidad es como que tiene una visión un poco más global, ¿no? Tienen un podcast, tienen una playlist de cada ciclo, tienen estampillas de cada película, tienen un trabajo muy fuerte con lo que es el archivo, con lo que es el cine uruguayo, con rescatar el cine uruguayo. Pasaron hace poco Alma Mater digitalizada, pasaron la película de Jorge Fierro, que fue como el primer estreno uruguayo que proyectaron. Entonces, bueno, me parece que es un poco eso, como una apuesta por el cine uruguayo, por el rescate, por la revisión del cine uruguayo, de lo que es el canon también del cine uruguayo. Pero sí, creo que es como esa experiencia expandida, ¿no? Tiene una programación como súper amplia y bastante seguida. Ahora están proyectando 2 veces por semana, es un montón. Y bueno, un poco por ahí es lo que yo encuentro así como de particular, digamos. Pero bueno, creo que todos tienen como propuestas variadas, pero también coincidencias, ¿no? Han incluso proyectado las mismas películas o tenido los mismos invitados. Entonces, me parece como un poco la idea es charlar y que nos cuenten un poco de sus proyectos y entender un poco este fenómeno. Así que la primera pregunta en realidad es sobre el tema de cómo surgieron estos cineclubes, que nos cuenten un poco por qué decidieron armar un cineclub, por qué ese proyecto específico. Bien. Bueno, capaz que arranco. Kino Cineclub está conformado hoy por 3 personas. Somos Facundo Cuello, Maite Gómez y yo, Santiago Flores. Y el proyecto se decidió iniciar capaz porque sentíamos un poco como la necesidad de que, además de los circuitos tradicionales que históricamente existieron como Cinemateca o Cine Universitario, como que creímos que existía una necesidad de la gente del montevideano de tener también otro lugar de encuentro, otro lugar capaz que no tan visto de un lado institucional o estructurado, un lugar donde sea capaz un poco más club, una parte de cine, darle un poco eso del ser un club y de principalmente también poder ofrecer funciones gratuitas y aptas para todo el que quiera venir. Y no fue errada la idea porque nos encontramos con que desde la primera función empezamos a tener un público de personas que nunca ha parado de crecer y no han parado de llegar a caras nuevas. Y entonces como que fue acertada la idea de que hacía falta, ¿no? De abrir estos espacios. Sí, total. Bueno, un poco me suscribo a lo que dice Santiago 100%. Y también viene una necesidad personal. O sea, a mí el cine, más allá de también verlo, me gusta realizarlo. Estudié cine, me gusta mucho todo el proceso de la realización, difusión. Bueno, es una escala bastante larga. Como en esta cosa de sacarlo un poco de la institución, no es que la institución justamente es que tenga algo de malo o tal, es que cuando uno, por ejemplo en mi caso, hace mucho tiempo, de hecho cuando me puse en contacto con Gabriel, como que el programar o generar espacios de difusión era algo que era un latir que ya lo tenía hace varios años, y este año es el verdadero año de cuando mucho nos ha pasado en proyectos personales de decir, bueno, es este año, lo voy a hacer. Claro, como largarse al agua y generar espacios y también tener el placer y el gusto de vincular horas y decir, me parece que esta va bárbaro con esta, y como que la programación de mi lado va cayendo más intuitivamente, si se quiere, o sea, justamente de exponerme a ver cosas y digo,
este corto que vi acá me gusta mucho y creo que se conecta con este, y en Montevideo tal cual, como es una ciudad chica y tenemos ese beneficio, la gente es muy alcanzable acá. O sea, nosotros nos escribimos y hay una buena recepción entre nosotros de decir, che, me copó lo que hiciste, y la recepción siempre fue buena con los realizadores, las realizadoras, como ese intercambio, y conversamos un poco entre nosotros, pero también otra cosa como que para mí era importante, además de sacarlo de, si se quiere, de las salas convencionales y tal, es como esta práctica de encontrarse y conversar. O sea, me parece que es algo en esta cosa de tu investigación también de cuestiones de cómo la gente está tan metida en TikTok ahora y vuelve esto. Yo siento como que tengo un alma vieja en ese sentido y soy muy fan y practicante del encuentro y de la charla. Y estos espacios te permiten encontrarte con gente conocida, desconocida, gente que sabe de cine, gente que quizás no tanto. Como dice Santiago, la gente se renueva, hay caras conocidas y también es re lindo decir, che, ya sos socio vitalicio de este club. Y como que esa práctica siento que es revolucionaria en los tiempos que corren en cierto punto, de poder generar ese contacto y exponernos a lugares extraños de verdad, donde puede salir algo conocido, algo desconocido, un amigo nuevo, una película que te dejó reflexionando 3 días. Como que siento que incluso es como una suerte de ser canal y facilitador de algo que genera una ola re positiva en el alrededor. Viene por ahí. Sí, totalmente lo que dicen ustedes. Pero Anche nace de que nosotras, Clara, Yara y yo, en realidad ya éramos programadoras, nos conocimos trabajando en un festival de cine donde éramos el equipo de programación, y una vez que nos fuimos teníamos como la necesidad de seguir haciendo cosas relacionadas a la exhibición, y también nos pasaba que viniendo de ese ambiente que es un poco más efímero, digamos, porque vos tenés la función, el festival dura una semana generalmente, los espacios de conversación son escasos y teníamos ganas de seguir generando después del visionado un espacio donde podamos compartir opiniones. Y eso, para nosotras la película casi que se vuelve a construir en el diálogo y se sigue ampliando. Y nos parece como fundamental también generar esos espacios para poder seguir habitando el cine y reflexionando en conjunto. Y bueno, y lo que decías vos del vínculo del cine uruguayo, Pervanche además es el nombre de la primera ficción uruguaya dirigida, guionada y producida por mujeres, que es una película perdida en realidad, pero teníamos como la necesidad también de llevar eso a nuestro nombre y también reconocer que en la historia del cine uruguayo hay un poco de olvido a la pertenencia o el espacio de las mujeres en el cine, y están desde el principio, entonces también como un poco recordar eso y bueno, y en la búsqueda de ampliar la conversación, sentir que la película no termina cuando se apaga el proyector, sino que se sigue construyendo en colectivo. Bien, genial. Y en cuanto a la programación, les quería preguntar un poco, bueno, ¿cuáles son los criterios? Si tienen como un criterio general rector de todo en lo que basan sus decisiones. Y también, bueno, son cineclubes que tienen varias personas, ¿no? ¿Cómo manejan los criterios de cada uno, ¿no? ¿Cómo coinciden o cómo deciden eso? Y bueno, como un poco eso, no sé en tu caso ahora si estás vos sola o... Sí, soy yo. Y la programadora igual siempre fui yo, pero sí, estoy ahí sola va. ahora. Ahí va, porque sabía que al principio eran 3, ¿no? Pero ahora vi que estás como vos sola. Pero bueno, como pensar eso un poco y cuánto juega el gusto personal, ¿no? Como eso del capricho, o a mí me gusta esta película y la quiero pasar, o cuánto es más que una cosa de, bueno, a ver, al público le quiero apuntar esto por tal objetivo que tenemos como cineclub. Un poco que nos cuenten eso. Bueno, hablando personalmente de Kino, es bastante orgánico la creación de los ciclos porque funcionamos principalmente como un grupo de amigos. Entonces es sentarnos a conversar, ver qué nos gustaría proyectar, cuáles son las ideas que tenemos y en base a eso buscarle una identidad a un ciclo, ¿no? O al revés, a veces tenemos la idea del ciclo pero no las películas que van a ver adentro. Y ahí se va formando, siempre intentamos, nos encontramos con un público muy joven y tratamos de elegir películas llamativas, que atraigan sin caer siempre meramente en una parte comercial del cine, ¿no? Pero
Sí, la formación de los ciclos es bastante orgánica. La verdad, trabajamos de forma horizontal, no hay una verticalidad a la hora de tomar decisiones. Sí, en Permanche es medio que igual, nosotros trabajamos con total horizontalidad y pasa eso, nos ha pasado conversando que decimos, tipo, que tenemos muchas ganas de proyectar esta película y vemos cómo lo marcamos en un ciclo, o a veces también nace como la necesidad del ciclo antes y en realidad está bueno esto de la horizontalidad porque creo que todas tenemos como nuestros roles bastante aceitados, digamos. Nosotros nos encargamos de la escritura de los copies de Instagram, hacemos las storylines nosotras en base al visionado. Clary, que está acá, se encarga como de toda la parte de diseño y como que nos vamos complementando también en las distintas miradas en la programación y hemos como hecho ciclos que también nos permiten a nosotras salirnos un poco del centro de la idea de la programación y hemos cedido la programación a directores. Por ejemplo, en este momento estamos haciendo un ciclo con Álvaro Abuela y él propuso las películas y tenemos como la necesidad de vincularlo también con su propia obra. Lo mismo hicimos con Jorge Fierro. Es como algo que se va dando en colectivo, si bien nosotras siempre estamos como eligiendo las películas, incluso cuando estamos con ellos, hay como una cuestión también de eso, de poder generar un ciclo que para nosotras las películas dialoguen entre sí. No es como... los ciclos son temáticos y también tenemos la necesidad de desde el principio al final haya un diálogo entre todas las películas y eso está bueno porque genera que la gente que va ve la primera y la última y les encuentra conexiones y en la charla lo seguimos ampliando y eso, nada, es como lo que nos importa también de la programación. Claro, bien. Y en cuanto al vínculo con el público, bueno, ustedes me contaban que varía bastante, pero también hay otros que son como más fijos o socios vitalicios. Pero bueno, ¿a qué público apuntan? ¿Con qué público se encuentran? ¿Qué tanto participa? Hay gente que participa siempre, o hay gente que va y capaz que se queda la charla 1 hora, pero no habla. Y bueno, hablando también con Perbanche, que es con quien yo tuve una entrevista, que me decían eso de sacarlo un poco también de ese público más especializado, ¿no? El público de críticos, de realizadores, de investigadores, ¿no? Que capaz que es como el más obvio para ir a un cineclub, sino también ir a otra gente que o que es colgada del cine o que le llamó la atención, que vio tal película y dije, voy a ver qué onda, pero como apostar a eso, ¿no? Y como, bueno, todo este tema de la formación de público, ¿no? Que ellas me decían de que se sacan un poco el prejuicio, ¿no? Ellas a veces comparten películas que son raras, que son muy viejas o que son uruguayas, que a veces dicen, hay gente que dice que nunca vio una película uruguaya y está orgullosa y es tipo, ¿por qué? Porque hay películas buenísimas. Entonces, como un poco eso que ustedes decían de combatir el antiintelectualismo, ¿no? De decir, bueno, en realidad, nada, como sacarte ese prejuicio y mirar esta película y por algo la elegimos, ¿no? Y que la gente se interese y como sacarla un poco de ese ámbito más endogámico, más de nicho, ¿no? Que me parece que está buenísimo, que es algo que está bueno de los cineclubes, que apuestan como eso de ampliar el público, ¿no? Pero bueno, quiero ver un poco cómo lo ven ustedes. Nada, que me cuenten cómo se vinculan con el público y bueno, con este tema que también hablamos con Gabriel de la formación de público. Si ustedes piensan que lo que hacen tiene que ver también con la formación de público, con mostrarle algo diferente a lo que ya ven en el cine comercial o lo que está en plataformas, nada. Sí, bueno, de nuestro lado al principio es algo que se fue aceitando con el tiempo. Las primeras funciones, el público a la hora del debate era básicamente como una charla interna entre nosotros y después con el tiempo empezó a caer la gente que es como los de siempre, digamos, y al mismo tiempo se fue aceitando más, se fueron soltando más y hoy en día, después de cada función, si bien hay caras nuevas y están los de siempre, tenemos un debate mucho más rico en el que la gente se anima a comentar, a hacer una crítica, a tirar una teoría sobre la película e incluso se forman una especie como de micro intercambios entre el público que bueno, que es justamente lo que nos indica que estamos yendo por el lado correcto porque es lo que siempre quisimos para el cineclub. Sí, para mí, bueno, también creo que los tres compartimos la misma cosa, que la conversación es muy importante, entonces todos tenemos un momento de charla post que desde Parpadeo, o sea, intento al menos que siempre vaya o si está la realizadora o el realizador, o en el caso de Inés Olmedo con vocación que sea la investigadora, o sea, como que haya alguien que traiga información al respecto.
Y creo que con el tema de público objetivo, sinceramente, desde mi lado es como que apelo un poco a todo. O sea, obviamente, de hecho, igual todas las cosas que se han proyectado hasta el momento son bastante ATP, en el sentido que podría ir hasta un niño. O sea, no es que sea cine infantil, pero digo, no es como justamente está apto para que puedas ir con tu hija si tenés ganas. Pero creo que lo rico justamente de pensar el cine diferente ya desde la proyección, el encuentro y tal, es que las personas que vienen para mí son directamente, o sea, como que influyen directamente al evento. Depende de la persona que venga, el realizador, la realizadora, investigadora o quien sea que venga como más de invitado, abre esa invitación a todos sus amigos y a todas sus personas, entonces ahí se genera como un encuentro bastante particular. En el último encuentro, por ejemplo, de Parpadeo, que fue de cine experimental, Ángela López Ruiz, que quizá la conozcan acá varios, es una gran artista visual, curadora, investigadora, invitó a varias amistades, conocidos, y era como gente que nunca habíamos visto, y había gente de 60, 65, 50, 20, 30, o sea, entonces había como la verdad un rango bastante amplio, y para mí eso es como que apelo al menos a que pueda llegar como a muchas personas, no solamente a la gente joven, como que sea algo así más todo público. Sí, bueno, nosotros hablamos mucho ya en la diaria, pero eso, desde el principio Parvanche se planteó como un espacio alternativo que busca salir de la cinefilia ortodoxa. Si bien nosotras miramos cine y apreciamos el cine y nos dedicamos a eso, queríamos acercar las películas también a un público que tenga la necesidad de ver, pero no necesariamente sea cinéfilo de por sí. Por otro lado, también nosotras confiamos a nuestro público y cuando programamos tenemos como una certeza de que ya si han venido les va a interesar lo que programemos. Y también, como dice Vale, a veces cuando traemos personas expertas en el tema, también hemos trabajado con Inés, han venido las realizadoras y los realizadores, también tuvimos a Fernando Martín Peña, que eso fue un viaje, pero como generar instancias donde también el público tenga como el intercambio directo y aprenda. Y la formación de público es algo que siempre ha estado en los cineclubes, o sea, Manuel Martínez Carril lo planteó hace muchos años. Nosotros no tenemos un espacio de formación teórico, pero siempre estamos como, cuando hacemos un ciclo, también compartimos información al respecto, hemos compartido textos, tenemos el podcast donde ampliamos la conversación incluso más, como que está esta idea de si bien el público que buscamos puede ser cinéfilo o no, está bueno también generar como esto de construir la información en conjunto. Cuando hemos proyectado cosas en la Nouvelle Vague, hemos tenido, bueno, vos fuiste su función, pero sí, hemos tenido como una charla extensa también que contextualiza las películas y eso, como que habla de la historia del cine en general, siempre contextualizamos a los directores que pasamos, a las directoras, como que hay también una cosa de intercambio de información que va construyendo también un cierto espectador interesado. Y nos encanta cuando nos devuelven eso, o sea, nos ha pasado pila que nos regalan libros, que traen información ellos mismos a la charla y se genera como algo muy interesante. La última función, por ejemplo, que proyectamos Repulsión, fue una persona que había hecho su tesis sobre esa película y el intercambio fue como increíble porque él había traído todo lo que él había estudiado y también se genera como esa ida y vuelta que va construyendo también la charla en sí, o sea, es muy interesante. Claro, bueno, yo me acuerdo de cuando hablé con ustedes también que decían esa cosa de darle lugar al espectador a que enuncie su opinión, digamos, ¿no? Que las películas también se pueden pensar como textos y de esa manera se pueden pensar como algo que se interpreta y se interpreta de distintas maneras y que no hay una más valiosa que otra y darle lugar a que la gente también dé su opinión y no piense que solo tiene que ser un experto, ¿no? Para pensar sobre el cine. Creo que eso me comentabas un poco, ¿no? Y también me comentabas eso de que había gente que confiaba, así como ustedes confían en su público, que confiaban en ustedes y que iba sin saber nada de la película, solo porque confiaba en Parvanche y en sus programadoras, que me parece que eso puede pasar también con otros, ¿no? Y que está buenísimo, ¿no? Que digan, bueno, yo suelto acá y voy porque lo programaron ellos, digamos. Sí, tal cual, nos encontramos mucho con eso de gente que cae y no tiene idea de la película, del título ni nada, pero ya como que confían en la curaduría de uno y van, simplemente van confiando que van a ver algo que les va a gustar. O capaz que no, pero que se van a encontrar con un intercambio de opiniones que les haya gustado o no la peli, capaz que los enriquece del lado del debate post película.
Sí, total. Nosotras hemos tenido personas que van desde la primera función y siguen yendo, y en cada función se suma alguien que nunca fue, y es como increíble que siga pasando. Vamos por 25 funciones ya y 4 cápsulas, y la gente va por primera vez, sigue yendo, y se genera como también en el intercambio entre tipo de cinéfilo experto, digamos, y la persona que no es puramente cinéfila, pero le interesa el cine y va, y capaz tiene comentarios más sensoriales y apreciativos que no están tan cargados de teoría, se genera también como una conversación muy interesante, porque la interpretación de uno es distinta a la de la otra, y se genera también como un debate interno entre ellos, que ahí soltamos y se genera también la charla entre el público. Como lo que no se intimidan unos con otros, que yo tenía como un miedo con eso, y vos decías un poco que al principio la gente era como medio tímida, después se suelta, ¿no? Increíble el momento en el que se sueltan y que a veces puede ser intimidante, ¿no? Que uno pensaría, o la gente que lo hace más como el palo del cine, que dice, no, yo no sé nada, vino no sé qué investigador, y no es nada así, sí. Como intercambia gente como más del palo y gente que no, como charla, como pares, y eso es re lindo de ver, como de presenciar y de dejar que suceda. Sí, la verdad está muy bueno eso. Bien, y también les quería preguntar específicamente sobre su vínculo con el cine uruguayo, ¿no? Hay una cuestión, creo, sobre todo en estos dos proyectos, en Parpadeo y en Perbanche, como de esa revisión del canon del cine uruguayo, de qué cine uruguayo es considerado valioso, ¿no? Tuvieron un ciclo de películas renegadas, ¿no? De películas que habían sido mal vistas en su momento, sea por la crítica, sea por el público, y bueno, darles como otra oportunidad y que la gente hable de ellas y que se contextualicen ahora que pasaron cierta cantidad de años, ¿no? Pero bueno, me interesa como ver un poco esa revisión del cine uruguayo que están haciendo, cómo se vinculan. Creo que es interesante esto que vos planteabas también, de que al ser Montevideo, al ser una ciudad chica, te vinculás con los realizadores y los invitás y van, y hay como mucho boca a boca, que eso que me parece que está bueno que ellos participen y que vean la película de otra manera, ¿no? Con un público que es diferente, que no son capaz sus amigos y que opinen sobre su película. Nada, me parece eso, que es como interesante como esa labor de rescate, y también de rescate me parece de la mujer, que es otra cosa que les quería preguntar, que mencionaron un poco, ¿no? No, que creo que con el feminismo se ha como revisado un poco el rol de la mujer en ciertas artes y en otro montón de cosas. El cine no escapa de eso, y esta revisión, el que hayan pasado la película Vocación, que hablen de Perbanche, ¿no? Que es otra película que entiendo que las copias las destruyó la pareja de una de las realizadoras, que es muy loco, ¿no? Pero como revisar la historia del cine uruguayo, me parece interesante, y bueno, el rol de la mujer en el cine uruguayo, y también si quieren hablar en general. 100%. Nada. Bueno, sobre todo, o sea, me pasa con el cine uruguayo en general. Lo veo como eso, porque a mí me gusta mirar películas y también soy realizadora, entonces al estar como dentro afuera hace que la cosa sea entre más global y a veces también un poco más ciega. Pero tengo esta cosa con el cine uruguayo, que quizás algunos compartan acá la opinión conmigo, de que nos bastardeamos a nosotros mismos con el cine, que es aburrido, que no va para ningún lado, que siempre es costumbrista, como que hay un montón de etiquetas que nos ponen un techo a nosotros mismos, que es como, ¿por qué nos hacemos esto? Es como hablarse mal uno mismo y hablarle bien a los amigos, es como, siento que va como un poco por la misma lógica, y decir, si nosotros mismos no cambiamos la visión en base a reverlo, porque no es como que hay que cambiar la visión en base a inventar, es real, es ir para atrás y poder ver un poco el camino luminoso, no tan luminoso de nuestra propia historia, hace que eso tenga su propio brillo. Y siento que acá nosotros nos paramos mucho en términos de whisky para adelante, de cine uruguayo, y todo lo que pasó antes de eso no existió. No existió, o no se sabe quién lo realizó, o como que siempre hay ahí un no se sabe, y ahí no puedo evitar conectar con el archivo, que siento que es básicamente lo mismo, como que Uruguay, o sea, nosotros nos olvidamos muy fácil de las cosas quizás también, y tendemos a tener una visión un poco más negativa, esto es mi opinión, con respecto a nuestro pasado. Y justamente desde un punto de vista de ser realizadora digo, a mí me gusta este país, quiero vivir acá. Hay mucha gente creativa a mi alrededor, hay muchos talentos en todas las artes, o sea, hay muchos músicos, muchos fotógrafos, fotógrafas, en fin, como todo. Y es como, ¿por qué estamos nosotros mismos hablando mal de nosotros mismos? Como que me pone un poco de mal humor, de hecho. Entonces fue como, bueno, vayamos a justamente el pasado un poco y veamos qué fue lo que sucedió.
ahí obviamente empiezan a aparecer muchas cosas, incluso algunas trabas, si se quiere, lo mismo Perbanche, cómo hacemos para la investigación del archivo y tal. Apareció el personaje de Rina Massardi, que con Perbanche compartimos la misma película y la misma investigadora que fue Inés a hablar. De decir, claro, incluso tipo de las películas que en lo personal encontré fueron realizadas por mujeres. Y dije, bueno, es como que todo va por la misma línea, ¿no? Como que el archivo, el olvido, empiezo a encontrar mujeres que realizaron cosas que lo mismo, muy controversial para la época, hay notas que le dan re para adelante, hay notas que le dan para atrás, o sea, como todo un poco lo mismo. Y siento que justamente es tipo, bueno, más allá de lo que yo pueda opinar, sentir, pensar, qué pasa cuando traigo esto sobre la mesa, lo muestro y qué genera para los demás. Que para mí ese es como el objetivo final de todo esto, como que en realidad más allá del movimiento que se pueda dar en cada encuentro es que se lleva cada uno a su casa y cómo eso le genera después. Pero es como que para mí la importancia de la revisión de nuestro propio archivo y de también como tratar de mismo el cine uruguayo como poderle dar ese lugar más de cariño, me parece que es un trabajo que con gusto estoy tomando como conciencia al respecto. No sé si había también otra cosa, me quedé más con eso de lo que preguntaste. No, era eso, sí. Era eso. Siempre es lindo poder hacer estos reestrenos de cine uruguayo realizado por uruguayos y para uruguayos. Es un poco capaz que es una responsabilidad que siento de los cineclubs de poder volver a reestrenar estas películas, porque si bien la película capaz que es la misma que ya se ha pasado otras veces, el público se renueva y el contexto de la gente que va es otra. Y por ahí es una película que en su momento no fue apreciada y hoy con otro público y otra cabeza la vuelves a ver y les termina gustando. Y es un poco también combatir ese canon que hay de, como decía, de la gente que no, el cine uruguayo es aburrido, no está bueno. Y después te encontrás en realidad como que no es tan así, es como un mito que se dice, pero en la realidad es otra. Cuando proyectamos El baño del Papa en el Bar Ducón, nos encontramos con que hubiera una cantidad de gente que tuvimos que salir a buscar más sillas porque no paraba de venir gente. Y decir, bueno, ¿qué pasó con esto que creíamos que no, que el cine uruguayo es aburrido? En realidad, cuando a la hora de proyectarlo, hay buena recepción. En realidad, es como que el público hoy está dispuesto a dar una segunda oportunidad al cine uruguayo. Y tenemos que aprovechar esta ola de segundas oportunidades para el cine uruguayo para volver a reivindicarlo, me parece. Sí, total. Bueno, a nosotros nos ha pasado lo mismo. Cuando proyectamos cine uruguayo se nos ha llenado. Bueno, en la función de señor tuvimos que decirle a la gente que parara de venir porque no había más lugar. Y bueno, también lo que creo que pasa con el cine uruguayo es que tiene muy poco circuito de exhibición en general. O sea, las películas pasan por festivales que, bueno, de nuevo, duran semanas. Después capaz se estrenan en Cinemateca o ahora en el cine universitario también están pasando cine uruguayo. Y la programación es máximo un mes, 3 semanas, un mes de exhibición, que después además van cambiando las horas. Ya no está como en la hora donde es accesible para todo el mundo. Entonces, una vez que las películas abandonan las salas más institucionales, es difícil encontrarlas y saber dónde mirarlas. Ahora, bueno, hay iniciativas acá con el canal de YouTube, de Cinemateca Más, o sea, hay plataformas, pero no son tan conocidas o accesibles para el público general que creo que tiene una necesidad de ver cine uruguayo, porque, de nuevo, cada vez que proyectamos se llena. Y la revisión histórica del cine uruguayo, desde nuestro punto de vista, es muy rica e interesante y está al mismo nivel que películas internacionales o consagradas, y nos gusta también ponerlas en los ciclos con otras películas, no solamente hacer ciclos de cine uruguayo, sino que dialoguen con películas que quizás son más consagradas que las nuestras. Y creo que en total, nosotros tenemos 25 funciones, en total hemos pasado 13 películas uruguayas insertas en ciclos exclusivamente de cine uruguayo o en diálogo con otras obras internacionales, y para nosotras es muy importante eso. Después, con el vínculo de las mujeres, sí, hemos programado cine dirigido por mujeres en nuestro ciclo de marzo, Pioneras. También hemos proyectado cine experimental dirigido por mujeres. MAU, que es un grupo de mujeres del colectivo. Sí.
de las mujeres del audiovisual sacó un informe muy interesante en 2018 que si bien habla estrictamente de la realización y de los fondos, no tanto de un estudio del público, digamos, pero habla de la cantidad de películas dirigidas por mujeres y los distintos roles de las mujeres dentro de las películas, y todavía sigue siendo muy escaso. Y también esa cuestión de programar cine hecho por mujeres, hay una decisión política en hacer eso. No es que nosotros salgamos a buscar cine de mujeres para proyectarlo, sino que por nuestros propios intereses llega. Pero al mismo tiempo es una decisión de decir, sí, le doy el lugar a una directora en la sala. Y además eso, como seguir generando que estos circuitos de cine uruguayo no mueran. Poner a Perbanche o a Parpadeo o a Quino como espacio de exhibición también generan como que se siga reviendo y dándole un lugar al cine uruguayo, que es muy importante. 100%. Claro. Como para contar un poco también de que ahora me acordé de la cuestión de la mujer en el cine también. O sea, eso, comentaba que como soy realizadora, filmé muchos años y me pasó radicalmente, y nos pasa varias, de ser la única mujer en el equipo de trabajo, por ejemplo. O sea, que hayan 15 varones y ser la única mujer. Entonces ya desde la realización como que, ahora que lo mismo decidí filmar un poco menos y estar menos como expuesta a esos circuitos, digo, qué loco como esto igual sigue pasando. O sea, independiente a lo mismo, hay como tremenda movida y siento que hay una cosa como muy positiva de ser más como visible, ¿no? Y tener participación en otros roles, pero es verdad que al menos incluso desde la realización como que sigue siendo algo súper cerrado y más dispuesto hacia los varones, aunque parezca que no. Pasa un rodaje y es así como es, o sea, sos como la única en un mar de gente. Y independiente a cualquier tipo de congoja que pueda llegar a dar ese tema, volviendo al cine, es la mirada femenina en el cine. O sea, ya no es un tema solo de género, grupos, derechos, o sea, va por un tema incluso de sensibilidad. Si nos vamos como al arte en sí mismo y a la expresión que el cine al final es, como que justamente hay toda una educación visual y una imaginería como muy masculina en el cine, y siento que justamente aportar dar el espacio es lo que empieza a hacer también un poco el cambio. No es que no exista, sino que simplemente no tiene el lugar. Totalmente. Bien. Por último, después ya si querés pasamos a... ¿Cómo quieras? Sí. No, lo último era hablar un poco de esto de por qué ustedes piensan que está existiendo este fenómeno de que han surgido varios cineclubes en Montevideo en el 2025. ¿A qué creen que se debe? ¿Por qué viene público? ¿No? Yo primero les preguntaba, en relación al siglo XX, ¿no? Los cineclubes del universitario, el Cineclub del Uruguay, que sé que vos lo investigaste también un poco. Pero en general, ¿por qué ustedes creen que en este momento, ¿no? Con todos los cambios que ha habido en el cine, la gente sigue yendo al cineclub y presencial y conversando y quedándose? Como para empezar, hablando desde la historia, digamos, el cine uruguayo, o sea, la tradición histórica del cineclubismo existe, como vos decías hoy, empieza con el Cine Sodre, después resurge con el cine universitario y el Cineclub Uruguay. Nos pusimos a investigar para un ciclo de Perbanche y fuimos al Centro de Documentación de Cinemateca y encontramos que había cientos de cineclubes en Montevideo y en el interior del país. En el interior del país hay un montón. Bueno, en este momento está el Cineclub Colonia también, pero... Y en Rocha, creo que hay. Rocha. Y en Rocha. Sí. Entonces, como que yo creo que hay una tradición cineclubista muy fuerte a la que se sigue volviendo todo el tiempo, o sea, esto del eterno retorno. Si bien hay cineclubes que siguen activos, como, de Brefas Club, el cine universitario, el cineclub uruguayo, mismo este es mi segundo cineclub, o sea, como que hay como una necesidad de volver a las viejas prácticas. También, o sea, si me atrevo a opinar al respecto, creo que hay una cuestión ligada al streaming y al como que esta individualidad que genera y confort y accesibilidad, que por un lado es algo positivo, pero por otro lado tiene como toda una connotación negativa que aísla y que no permite la conversación, más allá de quizás videos así como hay muchas reviews de cine ahora en Instagram y en TikTok que son como resúmenes de películas en 30 segundos o menos. Y después Letterboxd, que es una comunidad gigante que realza la necesidad de que hay una búsqueda por el intercambio, ¿no?
pero al mismo tiempo esos carecen de presencialidad. Y yo creo que casi que ir al cine ahora es un acto de productividad, es salir de tu casa, es hacerte un tiempo, es ya ir a cualquier sala. Pero ir a un cineclub al mismo tiempo es también como entregarte a la curaduría de otra persona, no a un algoritmo que además está completamente pensado para fomentar una producción que lo siga retroalimentando y no tiene como un espacio crítico. Al mismo tiempo eso, también esto de abrir la conversación y generar espacios que sean tanto colectivos como democráticos y amplios para que vaya cualquier persona y pueda como establecer una conversación, generan como esto de romper con esa cuestión de la individualidad de estos tiempos y de lo efímero y de estar un rato y reflexionar en conjunto. Me parece que esa es una necesidad clara. Recontra. Para mí, o sea, suscribo un poco a lo que dijo Elon acá. Sobre todo en esta cosa de que justamente conectando un poco lo de las dos, como tiempos vertiginosos, pareciera que nadie, tipo justamente es como bastante la contra, ¿no? Tipo todo el mundo viendo pelis en casa, todo el mundo un poco más individual. Para mí también siempre está en estos momentos lindos de umbral de cambios, siempre la parte de la resistencia, entre comillas, que la resistencia no siempre es como tratar de no cambiar, ¿no? No es como, bueno, me quedo en esto, tipo porque aferrada al pasado, sino como decir, como comentaba antes, que me siento un poco alma vieja, para mí, tipo, ir a un lugar, charlar con personas desconocidas, escuchar algo que nunca escuché en mi vida, irme a mi casa caminando pensando en algo que ni se me había ocurrido. O sea, todo eso se genera a través de la comunión, o sea, de estar entre personas. Y en estos tiempos que justamente es tan difícil intimar así como con personas de manera más directa, el Cineclub propone esta práctica como plan de tipo, bueno, parte de esto es que vengas, que tengas ganas de charlar, que tengas ganas de mirar, de incomodarte en el buen sentido de la palabra, y que eso como que, como decía bien acá, es esta cuestión de poner un poco lo político, ¿no?, sobre la mesa, en decir tipo, che, esto es un bastión de resistencia a que no todo sea estar en mi cama con el celular mirando algo. Eso por un lado, y también genuinamente, aunque suene muy básico, yo siento que también el propio aburrimiento, por ejemplo en mi caso, fue un poco el motor de Parpadeo. ¿Y por qué digo aburrimiento? Porque esta cosa de que también siento que todos compartimos un poco quizás, esta cosa de decir, che, no puede ser que no haya nada para hacer un martes. No puede ser que sea miércoles y tenga ganas de ir al cine y si no llego a Cinemateca a las 7:30 no tengo nada para ver. Bueno, yo quiero tener algo para ver y hacerlo. Como tomar un poco como ese volante de decir tipo, basta de tener esta idea de que en Montevideo no hay nada para hacer entre semana o que el único acceso a la cultura siempre está a través de las instituciones. Es como que al final está bueno siento ese llamado de la rebeldía sana, de decir, bueno, quiero hacer las cosas un poco a mi manera, quiero hacer esta propuesta, quiero desde el aburrimiento generar algo positivo que también sobre la marcha vas viendo hacia dónde te lleva. Como que también hay algo de eso, de decir qué bueno, qué alegría, me pasa con ustedes también, o sea, que decir que además hoy no llego a Pervanche, pero mira que además están en el Chamullo y qué bueno, como que bueno, el Chamullo se baila pila de tango también, o sea, como hay todos unos cruces increíbles de muchas cosas que generan como nuevas prácticas sociales, que para mí nosotros como montevideanos sobre todo las necesitamos porque somos muy para adentro y está bueno también como esta cosa de generar espacios que puedan descontracturar y sacarnos un poco. Como comentabas vos, de estar ahí, decir algo y que no te genere como tremenda como vergüenza, ¿no? Somos vergonzosos, así que es lindo liberar eso. ¿Cómo? Que la gente no tiene ganas de eso. Es que la gente quiere charlar. La gente habla, exacto, la gente habla cuando la escuchás y también cuando propones cosas, o sea que en realidad las ganas están, lo que pasa es que a veces como cualquier chispa iniciadora necesitas el primer palito que active el fuego y después... Sí. Que si uno puede ver tanto Cineclub porque hay cantidad de gente que quiere ir, porque tenés siempre discusiones de dos personas, como que es perfecto, bueno, pero hay gente que se las llena, vemos sus fotos, o sea, sí, claro. La gente va a las funciones. También me parece que no es menor tener en cuenta que vinimos de una pandemia en donde estuvimos 2 años encerrados y fue un boom para las plataformas de streaming y la gente por ahí se dio cuenta, le dio más tiempo al cine, de su tiempo de ocio y estando en su casa dijo, ¿qué hago? Bueno, ver una película y empezó a encontrar un poco el amor en el cine y después, una vez terminó todo, se dieron cuenta que querían seguir viendo cine pero con la oportunidad de poder compartirlo con otras personas, porque el cine, si bien alimenta el alma, el verlo con personas también te alimenta la cabeza, porque después tenés ese intercambio de ideas, como
decían ellas, de poder irte a tu casa pensando lo que viste, poder escuchar qué pensaba el de al lado. Un poco puede ser por ahí también que haya sido este año el boom, digamos, de renacimiento nuevamente de los cineclubs. Claro, sí, bueno, me parece interesante eso que decían, ¿no? Que lo hablé también con Carolina, ¿no? De apostar por la incomodidad también, de salir de la comodidad, de ir a un lugar que te cuestione, de ir a un lugar con gente desconocida, ¿no? Que creo que todas las plataformas y eso te habilitan esa cuestión de estar cómodo y de ver lo predecible, que te muestran lo que vos ya conocés, lo que vos ya sabés, porque funcionan de esa manera. Entonces salir un poco de eso, ir a un lugar que te cuestione, que sea incómodo, que te haga preguntarte cosas, que sea impredecible de alguna manera, creo que eso es súper valioso. Pero bueno, le voy a dar lugar a... Gracias. No, creo que un par de preguntitas más y después ya abrimos la charla con el público. Hice un resumen porque había varias preguntas, me voy a concentrar en un par de temas. Creo yo que es sumamente importante todo lo que está sucediendo en este último tiempo y todo lo que han conversado y desarrollado de todo lo que están haciendo. Me parece importante preguntar un poco. Digamos, ha sido como un año, ¿no? de desarrollo, de crecimiento, y el tema es la sostenibilidad, ¿no? Es decir, en algún momento a veces en este tipo de proyectos aparece como entre comillas la crisis del crecimiento. Esto está funcionando muy bien, ¿cómo seguimos? ¿No? Entonces la pregunta un poco es eso, va un poquito por cómo se piensan esto que surgió este año o en los últimos tiempos, a un futuro cercano, inmediato, por dónde puede ir la sostenibilidad de estos proyectos, cuáles serían sus objetivos, hacia dónde apuntarían pensando en el próximo año o en los próximos 2 o 3 años. En todo esto que hablaron de la programación, de seguir trabajando en todo esto que están trabajando, pero también en los espacios, en también que el proyecto sea sustentable, porque esto tiene muchísimo de voluntariado también, de mucho laburo personal. Bueno, no sé, es hablar un poquito de eso, que la pata de que algún tipo de apoyo, es decir, si tienen algún tipo de apoyo, yo sé que en algunos casos es al sobre, en otros casos de repente hay algún tipo de ingreso mínimo económico, y también pensar en la posibilidad de algún tipo de relacionamiento con algún tipo de institucionalidad que tenga que ver con el cine mismo. Es decir, pensar un poquito que, bueno, después de todo esto está pasando, la idea es continuarlo, me imagino, pero de repente vienen otro tipo de desafíos. Claro, sí, la idea de Kino es continuarlo, continuar siempre con nuestras funciones gratuitas, pero también pasa que estamos creciendo y que se va haciendo cada vez más desafiante y cada vez es más trabajo, un trabajo que es voluntariado de cada uno. Y bueno, empiezan a aparecer problemas, ¿no? que complican el funcionamiento y la existencia del cineclub y la idea de que sea gratis cada función, digamos. ¿Los problemas cuáles son? Y bueno, por ejemplo, desde materiales, que nos puede pasar, queremos realizar una función en un bar y bueno, no tenemos sistema de audio, o donde tenemos sillas. Son problemas bastante, no son micro problemas que pueden ser solucionables, pero que siempre estaría bueno que poder contar con una institución o algo que no solo que nos apoye, sino que también para nosotros es como un mimo de decir, mira, estamos dedicándole trabajo a esto y que se valora. ¿Viste? Hace poco nosotros realizamos nuestra primera función con entrada, cobrando una entrada, que fue con un evento de Halloween, y bueno, la idea es siempre lo que ganamos, volver a reinvertirlo en el proyecto. Gracias a esa función pudimos comprar nuestra primera pantalla de cine y hoy trabajamos con el proyector personal de cada uno o los sistemas de audio del INJU, pero el día de mañana poder tener cierta independencia a la hora de querer proyectar en otros lugares y que podamos tener un proyector que sea de Kino, un sistema de audio que sea de Kino, una pantalla que sea de Kino y un lugar. Y un lugar, está bien, también, eso sería como ya que estamos, lo más ambicioso. Sería mucho pedir. Poder tener un lugar. Sí. Pero sí, se apunta a eso. Digo, para proyectar cine no precisa más que un proyector, una pantalla, una pared blanca, ni siquiera una pantalla y un par de parlantes. Pero si queremos seguir creciendo, si queremos seguir sosteniendo
y que el público tenga cada vez una experiencia más enriquecedora, capaz que sí es necesario contar en lo posible con el apoyo moral, financiero o como sea de ciertas instituciones. Y también como para un mimo a los realizadores, ¿no?, que estamos en el proyecto, de decir, se está valorando el proyecto, se tiene en la lupa y alguien nos va a pelotar. Sí, o sea, como, bueno, siendo muy frontal tal cual cuáles son los problemas o cómo se ha venido manejando me gustó mucho lo que dijiste de crisis de crecimiento, porque tal cual estamos en ese momento del año, como en el buen sentido de decir, mirar lo positivo y decir, che, pasaron estos ciclos este año, se sigue sosteniendo y hasta incluso, porque me olvidé de comentar de que hicimos una convocatoria también abierta a personas, que ya pasó el aviso, de cortometrajes si quieren pasar en nuestro perfil, o sea, está un link para que tú puedas mandar tu cortometraje, no importa el género, no importa si es videoclip, si es documental, lo que fuera, justamente para empezarlo a ampliar. Pero ¿qué pasa? Tal cual, igual que Santiago, o sea, me prestan los parlantes, tengo la pantalla de cine que doy clases, justo el lugar donde doy clases tiene una pantalla, o sea, está todo como muy llevado desde lo personal, el voluntario, y se hizo una inversión inicial para que después en realidad se vuelva simplemente a reinvertir sobre el proyecto, pero no es que haya ni una ganancia y hasta de hecho hay como una suerte de estar al límite de que se pueda sostener, o sea, justamente de que es una reinversión, de que todo bien a nivel económico, quizás no hay como una real pérdida, pero como bien planteaste, o sea, es un montón de trabajo, es una infraestructura no muy complicada, pero que se necesita, y aparte el día que ese parlante se rompe, necesitas otro, o que aparezca alguien a rescatarte, pero como no estar en ese nervio constante, ¿no? Porque es eso también, se está por venir un evento y es tipo, che, se rompió el parlante, alguien corriendo a una ferretería a comprar un cable, como la vida misma, pero la verdad que es parte de mi investigación del verano, y abro palabra también para cualquiera que pueda tener una pista de esto, de cómo poderlo financiar. Yo creo que como que sería súper necesario. Me siento muy optimista al respecto, en el sentido también de que es un proyecto, como bien decís, que no es que necesite tanta plata como para decir tipo, wow, o sea, para sostener esto necesito pila, o sea, no es tanto. Siempre hay que tener como cabeza de producción un buen backup para, se me rompe el proyector, hay que cambiarle la lámpara, hay que hacer esto, lo otro, o incluso potencialmente poder incluso que esto sea real y que tenga un sustento, y por ejemplo a las personas que aún viven, porque hay muchas películas que proyectamos y gente que no, pero digo, la gente que vive, que haya como una cierta red y también retribución económica, de decir, che, venís a invertir tu tiempo acá, te puedo ofrecer esto, para uno mismo, que no sea todo 100% voluntario, y decir, bueno, ya que tengo varios proyectos a la vez, que creo que todos somos un poco así, de decir de que este lado no sea tan 100% voluntario y que pueda haber una retribución de eso, siempre en pos, como comentaba hoy más temprano, que cuando algo te gusta tanto, el esfuerzo por suerte disminuye. Entonces, cómo acompañar ese esfuerzo y ese entusiasmo a que se sostenga de una manera viable. En este momento, la verdad que Parpadeo, por ejemplo, no cuenta con financiamiento externo, y es como una gran interrogante que me gustaría reinvestigar de cómo hacerlo, porque es la idea. Sí. Bueno, por Banshee nos pasa lo mismo. O sea, nosotros descubrimos un poco porque nos encantó hacerlo la primera vez que lo hicimos, pero también descubrimos que nosotros, bueno, para empezar es de entrada libre, colaboración al sobre, vendemos postales que hacemos del ciclo, que las hace Clary, que está ahí, muy lindas, ahora estamos viendo los pósters de los flyers que hacemos del ciclo, vendemos pop también, cuando se nos deja, y bueno, y esas son como los pequeños ingresos económicos que tenemos por función. Después, porque nos encantó la idea, una vez que surgió, estamos haciendo las cápsulas, que son como noches de escena y cine, que tienen un costo bastante alto, digamos, o sea, que usualmente no cobramos eso en el cine club, pero de nuevo, todo se reinvierte en el proyecto. Nosotros no cobramos un sueldo por lo que hacemos, y bueno, sí, genera problemáticas de estar justas. Nuestro proyector y nuestra pantalla lo pagó el público, en realidad, que eso fue increíble. Apostamos a nuestra comunidad, y tanto en el sobre como a nivel de Instagram, y eso nos fueron donando y logramos pagar la pantalla del proyector, pero sí, sistema de audio no tenemos, siempre estamos ahí con el de Tatú, que es peleador, pero bueno, lo intentamos, y
y bueno, y con las películas uruguayas intentamos pagarle un fee cuando las proyectamos, pero es mínimo, nos encantaría poder pagar más. Es como que estamos limitadas, pero al mismo tiempo nos encanta. Yo creo que no, o sea, sacando, digo, por fuera de estos 3 cineclubes, es un problema más global, digamos. Cinemateca Uruguaya y el cine universitario, que son más consagrados y más estatales, tienen problemas de financiamiento hasta el día de hoy. O sea, el cine universitario sobrevive a base de... Nadie sabe cómo se van a sobrevivir. O sea, tienen deudas cuando la pandemia estuvieron por cerrar porque no tenían forma de cobrarle electrónicamente a sus socios. O sea, es un problema que excede a nuestros cineclubes. Entonces, también siento que sí, estaría buenísimo que nos apoyaran a nosotros. Estaría buenísimo que pudiéramos aplicar a fondos, que los que hemos investigado hasta el día de hoy están pensados para espacios de exhibición, pero no tanto para cineclubes. Entonces, como que nos pasa que nos limitan y estaría genial generar un fondo que se amolde a nosotros y no a nosotros a ellos, para empezar. Pero también está bueno como pensarlo como una política pública, quizás, ¿no? Como mi siguiente pregunta era un poco por ahí. Creo yo que los cineclubes, obviamente los de ustedes, otros cineclubes también del interior, que son pocos, pero hay. Me parece que es una forma, ¿no?, de formación, es una de las formas de formación de público, digo, realmente importantes, y hay una movida, como estamos hablando ahora, realmente que surgió y que está teniendo muchísima fuerza. Entonces, si es uno de los elementos de repente importantes para la formación del público, quizás estaría bueno pensarlo como una política cultural, ¿no? Es decir, el apoyo a los cineclubes también dentro de esa... Es decir, y yo también lo relaciono con todo el tema después del sistema de exhibición, digamos, institucional o público y privado, cultural e independiente y comercial, porque de última se está formando espectadores que hoy día van al cineclub, van a seguir siendo al cineclub, pero que también van a Cinemateca, van al Sodre, van al cine universitario, van al Alfabeta. Es decir, se está formando. Esto es un granito de arena, que es más que un granito de arena, para que el público empiecen a ver otro tipo de cine y que luego ese público continúe y se está formando eso. Entonces creo que sí es importante pensarlo a mediano plazo, como tratar de apoyar todo ese tipo de iniciativas con una política cultural de formación del público. Esa es como un poco la idea que me parece interesante como más o menos ir cerrando esta primera parte que es de charla entre ustedes. No sé si les parece, si hay algo más como para agregar. Sí, estoy de acuerdo con lo que vos decís, es una política cultural. Lo que estamos haciendo, si bien en Kino cada uno tiene su trabajo, no nos dedicamos enteramente al cine, esto lo hacemos como con pasión, y es como decía, que cuando uno lo hace con pasión no lo siente con tanto esfuerzo, no le requiere tanto trabajo, pero que sí es trabajo, que hay que estar y que es un compromiso, lo es, que poder llegar a recibir en algún futuro algún apoyo, que si bien no sé si somos, no me considero que seamos formadores en el sentido académico de la palabra, pero hay cierta formación al público a la hora simplemente de proyectar la película. Y proyectar, conversar, eso es no es algo académico porque yo nunca estudié cine como para poder hablar del lado académico como autoridad, pero sí que estamos formando un público, lo estamos haciendo, y es como decís vos, es un público que después se anima a ir a otras salas capaz que estatales que hoy sí están financiadas, y que fue porque se formó en los pequeños cineclubs que hay